Vamos a continuar con el capítulo número 3. En este caso vamos a ver cómo funcionan las fases de proyecto. En este capítulo específicamente vamos a configurar todas las fases que podríamos crear para nuestros proyectos futuros. La ficha fases la vamos a encontrar igualmente en gestionar y vamos a encontrar aquí la opción que se llama fases o proceso por fases, en este caso fases por proyecto. Vamos a dar un clic y nos va a abrir esta ventana que se llama proceso por fases y nos va a permitir configurar tres opciones de nuestras fases. En este video vamos a ver específicamente únicamente en lo que son fases de proyecto. Ok, las fases de proyecto normalmente son utilizadas para describir diferentes procesos de construcción a lo largo de nuestro proyecto, como puede ser un proyecto existente para el caso de una remodelación, y eso podría ser una fase existente como tal, o fase previa porque ya está creado un muro, un suelo, etcétera. Después podríamos crear una nueva fase que podría ser una fase de demolición, en la cual no sé, tengamos que tirar algún muro o tenemos que tirar algunas escaleras, alguna losa, no sé, ciertos elementos que tendrían que ser demolidos. También podríamos crear una fase temporal para elementos que, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos hacer el detalle de alguna cimbra, podríamos modelar la cimbra o colocar la cimbra y podríamos crearlo como en fase temporal para indicar que es un elemento visible, tangible, que va a estar ahí, pero que simplemente es temporal. ¿Por qué? Porque cuando se termine de fraguar el concreto o esté en su punto más fuerte, pues esa cimbra se va a eliminar. También lo mismo funciona con andamios o a lo mejor con otro tipo de cuestiones que pueden ser temporales. Por último tenemos la fase de nueva construcción, que es la que normalmente utilizamos siempre que utilizamos Revit, porque pues nosotros damos por hecho que nuestros proyectos no están construidos, pero ciertamente el diseño por fases es muy importante porque nosotros como arquitectos diseñadores tendemos a que, aunque sea un proyecto de remodelación, utilicemos un proyecto con fase de nueva construcción, lo cual pues prácticamente sería un error. Pero en este caso vamos a ver cómo podríamos crear esas nuevas fases y para qué nos van a servir. Bien, para eso vamos a dar fases de proyectos. Como tal tenemos la fase de existente, tenemos fase de nueva construcción y podríamos crear nuevo. ¿Okay? Podríamos, por ejemplo, aquí vamos a ver que no nos permite o no tenemos cómo darle nuevo, simplemente damos en insertar antes o después y podríamos, por ejemplo, combinar con la anterior si quisiéramos eliminarlo. Entonces, tenemos la fase existente. Después de la fase existente vamos a crear, por ejemplo, una fase de demolición, o por ejemplo podríamos llamar derribos, le puse B, o sea, derribos. Okay. Vamos a colocar una también que vamos a llamarle en este caso temporal y fase nueva construcción, o le podemos dejar en este caso como fase nueva. Okay. Y en ese caso tenemos cuatro elementos que podríamos considerar en nuestro proceso constructivo: el existente, el de derribos, el temporal y la fase nueva. Pero también las fases de proyecto o los procesos de fases nos van a permitir crear ciertas configuraciones visuales a nuestro proyecto. Esto como tal nos permite darle un estilo de visualización por defecto a nuestro proyecto, como por ejemplo, si nosotros quisiéramos que todo esto se manejara en escala de grises, no necesariamente necesitamos decirle que es en la fase nueva o en la fase temporal. Simplemente, por ejemplo, podríamos crear en este caso aquí una fase, por ejemplo, que podríamos llamarle, no sé, visualización monocromática. Esto vamos a ver más adelante cómo funciona. Vamos a darle aquí visualización monocromática y vamos a ver cómo le podemos dar esta utilidad. Ok, vamos a crear una también, darle, en este caso vamos a ponerle en escala de grises. Ok, estas dos últimas, las 5 y la 6, no son propiamente útiles para la fase de construcción. Como ya mencioné, nos van a servir para visualizar nuestro proyecto de diferentes maneras. Ok, así es que de momento, bueno, si tú no tienes creados tus fases, te invito a que crees estas dos
Y si ya las tenías, bueno, pues solamente le das un clic y cambias el nombre. En la descripción podríamos colocar una descripción como por ejemplo proyecto previamente existente. Derribos, vamos a ponerle, no sé, derribo de muros. Y de hecho, por ejemplo, en la de derribos, inclusive también podríamos crear diferentes tipos de derribos o de remodelaciones. Una de suelos, una de muros y demás, porque también eso nos ayuda mucho en el proceso constructivo. Si por ejemplo nosotros primero vamos a demoler suelos y después vamos a demoler muros, pues es conveniente que estén en diferentes fases de creación, porque no se va a desarrollar todo al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, que sea derribo de muros, ok, aquí le vamos a poner colocación de andamios y cimbra. Fase nueva, vamos a ponerle elementos nuevos en construcción. Y la última lo vamos a dejar así, sin ningún tipo de descripción, que son estilos visuales. Ok, una vez que hemos hecho nuestro proceso de fases o que hemos creado nuestras fases de proyecto, damos a aplicar, damos a aceptar y vamos a ver que por ejemplo aquí en el estilo visual vamos a encontrar filtro de fases, nos dice que se muestren todas las fases. ¿Ok? O podemos seleccionar la fase, por ejemplo la existente, vamos a aplicar, se nos elimina porque esos elementos no están en la fase existente. En la fase de derribos tampoco está, en la temporal tampoco, todos están en la fase nueva. ¿Cómo lo podemos verificar? Porque si seleccionamos este muro, vemos que aquí nos dice fase de creación en la fase nueva. ¿Ok? Fase de derribo en la fase de derribo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que este es un proyecto existente. Ok, y noten cómo cambia de color. Ok, y le podríamos decir que la fase de derribos va a ser en la de derribos. Vamos a aplicar y vamos a ver que aquí ya no se visualiza. ¿Por qué? Porque si entramos en este caso al filtro de fases, estamos viendo la fase nueva. Entonces, según el orden cronológico que nosotros escribimos, perdón, aquí está la opción de diseño, la fase nueva es después a la fase de derribos. Por lo tanto, cuando nosotros le ponemos aquí la fase temporal, todavía no se nos visualiza. En la fase de derribos vemos que este elemento es el que se nos va a eliminar, ok, y lo vemos en este estilo visual. Y en la fase existente, ok, es el único muro que se nos va a visualizar, ok. Si en este caso damos nuevo, ok, nos muestra todo lo nuevo. Aquí por ejemplo podríamos ver el filtro de fases, ninguno, y entonces no se nos visualiza nada y todo el proyecto se ve como si fuera normal. Podríamos cambiar también a mostrar anteriores más derribados, ok, cambiar nuestra fase y podríamos ver diferentes configuraciones, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando ya tengamos configurado todo nuestro proyecto como tal. Ok, vamos a dar mostrar fase anterior, en este caso no hay, vamos a ponerle mostrar derribos más nuevos. Ok, en este caso vamos a dejarlo así y vamos a aplicarlo aquí que no se muestre ninguno para que esté todo normal. Vemos en las fases y esto está correctamente. Bueno, hasta aquí dejo este video y nos vemos en el siguiente. Chao.